Consejos finales de la vía rápida del millonario. Consejos que pues te van a servir de mucho y que los encuentras hasta el final del libro. Habla de una metáfora que a mí me gusta mucho que dice limpia tu parabrisas. ¿A qué se refiere con limpia tu parabrisas? ¿Qué es lo que a ti te motiva a actuar? Lo que a ti te motiva a actuar y a elegir está en función de dos factores. Las elecciones relativas a la percepción y las elecciones relativas a la acción. ¿A qué se refiere? Cuando tú tomas una decisión, cuando tú tomas una elección en función de algo que sucedió, pues son elecciones relativas a la acción. Pero lo que sucede es que la gran mayoría de la gente toma elecciones relacionadas a la percepción. ¿Y por qué hay que analizar a profundidad esta parte de acá? Porque la percepción está en función de tus patrones de pensamiento, de tus creencias, de las ideas que tú has puesto acá. Es decir, tu percepción no es la realidad, es solo tu percepción. Y pues esto, me acuerdo que cuando yo entendí este concepto la primera vez hace muchos años atrás, cuando estudiaba programación neurolingüística, fue un concepto wow. Porque te diste cuenta finalmente que lo que tú percibes es lo que tu mente interpreta de una realidad. Entonces, una cosa es lo que tú percibes, lo que tu mente interpreta, y otra cosa es lo que está pasando. Tú interpretas en función de tus experiencias, de lo que has vivido, de tus creencias, de lo que a ti te sucedió en el pasado, y en función de eso dices, mira, esto es bueno o malo. Pero una cosa es eso y otra cosa completamente diferente es la realidad. Entonces debes cuidar muchísimo tu percepción, porque en función de tu percepción puedes asegurar tu éxito o tu fracaso. Te voy a poner un ejemplo claro. Si yo tuviera acá una hoja, ¿sí? Haz de cuenta que tengo aquí una hoja, no la tengo por acá, pero haz de cuenta que tuviera aquí una hoja. Si esta hoja de papel yo te la muestro así, ¿qué ves tú? Pues vas a ver un rectángulo, ¿no es cierto? Es una hoja de papel A4, un rectángulo, tú ves un rectángulo. Pero si esa hoja yo te la pusiera de lado y te la muestro así, ¿qué ves tú? Vas a ver una línea, no vas a ver una hoja. Y si te la pongo quizá de lado, ¿qué vas a ver tú? Vas a ver un rombo, ya no vas a ver un rectángulo. Entonces te das cuenta, en un caso viste un rectángulo, en el otro caso viste una línea, en el otro caso viste un rombo, pero es la misma hoja. No cambió, esa es la realidad, es la hoja. Lo otro es tu percepción. Todas las cosas que te pasan en la vida pueden ser susceptibles de interpretación. Y tú puedes verlo del lado positivo o del lado negativo. Tú puedes verlo como una oportunidad para aprender y para crecer, o tú puedes verlo desde el lado del sufrimiento y decir, ¿por qué me pasa a mí? Solo a mí me pasan estas cosas. ¿Cuándo va a dejar de pasarme tantas desgracias en mi vida? Son los sufridores. Pero ¿qué es lo que pasa con la gente que siempre mira las cosas desde una percepción negativa? Pues esos son los resultados que obtienen al final del día. Entonces, ¿qué es lo que necesitas tú? A partir del día de hoy en adelante, siempre fíjate en que lo que tú estás interpretando de la realidad, pues es simplemente tu percepción. En programación neurolingüística hay una frase que dice, el mapa no es el territorio. El mapa es tu interpretación del territorio. El territorio es lo que está afuera, pero tú de ese territorio te hiciste un mapa y esa es tu interpretación. Asegúrate que tu interpretación siempre sea del lado positivo y no del lado negativo. En pocas palabras, siempre búscale el lado positivo a todas las cosas que te suceden. ¿Qué puedes aprender? ¿Qué enseñanza te llevas? ¿Qué experiencia se queda en tu vida? O con lo que tú tienes, ¿qué puedes hacer? Como dice esa frase, si la vida te da limones, haz una deliciosa limonada. Pero siempre búscale el lado positivo. Lección número 1. Lección número 2. Y que va de la mano de esta. ¿Qué lenguaje es el que tú utilizas todos los días? ¿Qué lenguaje es el que estás usando? Dices cosas como, ojalá, no puedo, es que a mí nunca me pasa esto, es que a mí siempre me pasan desgracias. ¿Qué lenguaje es el que estás utilizando? Porque tu lenguaje tiene un impacto directo en tu vida, en tus reacciones, en cómo piensa tu mente. Tu lenguaje tiene un impacto directo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si vas donde un doctor, te dice, mire, pues lo que usted tiene es de operación, hay que hacerle una intervención quirúrgica, y el doctor te dice,
Hay que hacer una intervención quirúrgica, le voy a operar y voy a intentar tener éxito. ¿Te operarías? Seguro que no. No te operarías tú con un doctor que te diga, voy a intentar tener éxito. ¿Por qué? Porque desde sus palabras está diciendo ya que no sabe si tendrá, que ojalá y tenga éxito. Pero si te dice el doctor, usted sabe que la enfermedad o la situación que usted tiene es una situación retadora, y yo lo que voy a hacer es poner todos mis años de experiencia y todas mis habilidades para asegurarme que esta operación sea un éxito rotundo. Entonces sí, te da confianza. Y sucede lo mismo en la vida. Mientras más utilizas palabras como ojalá algún día esto pase, es que a mí nunca me pasa esto, es que a mí siempre me pasa esto otro, es que yo no puedo, entonces estás trayendo únicamente un lenguaje negativo a tu vida. Si quieres resultados extraordinarios, entonces debes pensar de forma extraordinaria. Y la manera de pensar de forma extraordinaria es simplemente viendo siempre el lado positivo de las cosas, interpretando las cosas de manera positiva y cuidando mucho el lenguaje que tú utilizas en el día a día. Elige mejor y definitivamente tendrás una vida mejor. Hablamos en el video anterior de las elecciones y lo que tú tienes que hacer el día de hoy es tomar elecciones correctas. Y pues hay dos estrategias que el autor comparte para que tú puedas tomar decisiones interesantes. Y las dos estrategias me gustan mucho. Y de hecho las tengo acá para contártelas tal cual. La primera estrategia es el análisis de las consecuencias en el peor de los casos. Es decir, vas a tomar una decisión, piensa. En el peor de los casos, ¿qué me puede pasar si tomo esta decisión? En el peor de los casos, ¿qué me puede pasar si es que me voy a emborrachar con mis amigos y tengo que manejar? En el peor de los casos, ¿qué me va a pasar si soy promiscuo y cometo este error? En el peor de los casos, ¿qué me va a pasar si hago esto o lo otro? En el peor de los casos, ¿qué te puede pasar? Y ese análisis te va a ayudar a tomar decisiones inteligentes. La forma número uno o la estrategia número uno para tomar decisiones, el análisis de las consecuencias en el peor de los casos. Y la estrategia número dos es la matriz de decisión ponderada. Esa estrategia es muy buena para tomar decisiones más trascendentales en la vida. Es decir, me voy a vivir a esta ciudad o a esta ciudad. Entonces, ¿qué es lo que haces? Un análisis de una matriz de decisión ponderada. ¿Cuáles son los factores que vas a analizar? Primero defines factores de analizar, no sé, seguridad, salud, clima, no sé, ubicación, tranquilidad, transporte, yo qué sé, X factores. Entonces, a cada uno de esos factores le das un valor de ponderancia, es decir, la educación es muy importante para mi factor de ponderancia 10. El clima, pues bueno, puedo soportar un mal clima, es importante, pero no tanto, factor de ponderancia 5. El transporte, como yo tengo auto propio, pues no me importa mucho, factor de ponderancia 2. La seguridad sí es muy importante para mí, factor de ponderancia 10, ¿de acuerdo? Y después de que pones factores de ponderancia, lo que vas a hacer es calificar en cada una de estas ciudades cómo va, del 1 al 10. Es decir, seguridad del 1 al 10, un 8. Educación del 1 al 10, un 7, transporte del 1 al 10, un 5, y después lo multiplicas por tu factor de ponderancia y después obviamente sumas los resultados. Eso te va a permitir a ti tener un puntaje de cada una de las opciones que tienes, y crear esta matriz de decisión ponderada es sumamente importante para tomar decisiones trascendentales en tu vida, decisiones que deben ser bien pensadas. Pero para los otros tipos de decisiones, pues siempre vas a poder tener la estrategia del análisis de las consecuencias en el peor de los casos para tomar decisiones rápidas, decisiones del día a día. Te va a ayudar muchísimo. Recuerda siempre una frase que a mí me encanta que dice: lo mejor del pasado es que ya pasó. Hay gente que vive usualmente atada a su pasado, que vive atada a su pasado pensando en por qué a mí me pasó esto, por qué a mí me pasó esto otro, es que solamente a mí, es que si mi vida hubiera sido diferente, es que si mi infancia hubiera sido diferente. Lo mejor del pasado es que ya pasó. Y cuando tú estás manejando tienes que ver hacia adelante, hacia atrás. Tienes que ver solamente para ver las experiencias que viviste y aprender de ellas. Para eso miras del retrovisor. Por eso es que cuando tú vas en un vehículo, el parabrisas es enorme y el retrovisor es pequeño. Porque lo importante es lo que está hacia adelante en tu vida. Entonces toma la decisión de ver siempre el parabrisas, de ir hacia adelante y para atrás.
Para atrás solamente un retrovisor para acordarte de las experiencias que te ha dejado la vida. Recuerda siempre, lo mejor del pasado es que ya pasó. No te amargues por el pasado, no traigas a colación a tu mente cosas tristes que te pasaron en el pasado y siempre piensa en llegar lejos y en ir más adelante y te aseguro que conseguirás resultados increíbles muy pronto. Nos vemos en el siguiente, que es el último video del resumen de la vía rápida del millonario.